La gespa és la protagonista a l'inici del programa, però amb dos vessants ben diferents. A Menorca, l'esperit britànic es deixa notar a través d'un esport que és molt identificable amb el Regne Unit, el críquet. Llevamos ahora unos 20 años con el torneo y antes fue un año en Ibiza, un año en Mallorca y otro año en Menorca. Pero ahora, como este campo es tan bueno, todos quieren jugar aquí, entonces hemos cogido para siempre. Ocho victorias a Menorca, 8 a Mallorca y 4 a Ibiza. Entonces este año es quién va a ganar, ¿sabes? Los ingleses saben lo que es, pero los menorquines no saben y ahora están viniendo más y más para ver què és este deporte, no? I des de l'altre costat de l'Atlàntic, els estics d'hoquei tenen accent portany amb una modalitat que s'obre camí a les illes. La base de todo esto es pasión y amor por el hockey, no tiene otra respuesta. Al llegar a la isla la encontramos perfecta, exceptuando que no tenía hockey. Entonces el capricho fue empezar a jugar al hockey y empezamos hace unos 6 años a juntar gente, a intentar hacer unos partiditos, unos encuentros. Pero la verdad es que hace un año, gracias a Toni Canellas, que es el representante balear de Hockey España, nos vino a pinchar un poquito y a motivarnos mucho con el tema de que era posible. Jo sempre he seguit l'esport des de que el 92, a les Olimpiades de Barcelona, la selecció espanyola va guanyar l'or i bueno, el coneixia, però no el seguia amb tant d'interès. Bueno, va aparèixer una dona, em va agradar i em vaig posar mans a l'obra per saber què hi havia aquí a Balears sobre hoquei. Fa 10 anys va haver un intent d'impulsar el hoquei aquí a Palma, però no va tirar cap endavant. Todo se remontaba, pues ya tengo 28, o sea que hace unos 10 años más o menos que la cosa funcionaba y iba bien. Empezamos a ir hacia afuera, hacia la península, hacemos torneos y tal, pero la cosa dejó de funcionar. Conocí a Toni a través de un amigo y empezamos a citarnos, la ilusión que ha ido más hasta que se va atascando, pero gracias a ellas, que son las que se puede decir que volvieron a juntar todo, a traer más gente y tal, son ellas las que lo consiguieron. Como muchos del grupo, llegué a Mallorca, tenía ganas de volver a jugar al hockey, volvía de Buenos Aires donde mis amigas estaban jugando de nuevo y dije a buscar Facebook, internet y todo y me respondieron que nos juntamos algunos días a entrenar si te apetece y de golpe esto fue creciendo así de un día para el otro y bueno, acá tenemos un equipo. Va ser curiós perquè me vaig empapar del hockey per tot, o sigui, vaig contactar amb la Federació Espanyola i vaig dir, bueno, a veure, tirant cap endavant un projecte perquè s'ho jugui aquí. Amb aquesta noia no va continuar res, cap relació, però me vaig quedar enganxat de tot el que és el hockey. Arrancamos siempre por amigarse con el stick. A diferencia del hockey patines o el hockey hielo, en el hockey hierba solo se toca con una parte del palo. La otra parte, que es la curva, digamos la de pancita que le decimos a los peques, no puede tocar nunca, es una infracción tocarla con esta. Entonces lo primero es eso, este juego de averiguar cómo se mueve el stick para ir jugando. A hockey hoy es el primer día. Vinieron a hacer a nuestra clase hockey y me gustó y por eso me animé. Acabo de empezar. Hemos jugado al pilla-pilla y después hemos jugado con la pelota. He jugado durante toda mi infancia
así que es un deporte que conocí de pequeñita y volver como profe es un placer siempre, y sobre todo con los más chiquititos. Vi pensé que era divertido, entonces fui a probar y me encantó. Porque cuando era chiquita mis papás me llevaron y estaba viendo el hockey y me gustó. Ya el ruidito del palo golpeando una pelota les sorprende. Y cuando nos ven, que vamos todos coordinados y que de golpe se puede jugar un fútbol pero sin usar los pies, llama mucho la atención. Somos argentinos y nos gusta el hockey y nos gustaría que todo el mundo se anime a venir. La bocha duele y nada, tenés que tener la protección adecuada para poder soportar el bochazo porque es duro, pero es muy linda la adrenalina y el compartir el hockey, el grupo que se forma es muy lindo. El que està costant més, una de las cosas es el tema de instalacions. No son obviamente los tamaños oficiales ni las porterías oficiales que necesitamos, pero bueno, estamos trabajando en ello para tener ya a futuro muy cercano nuestra sede, nuestro campo, e ir montándolo con marcaciones en el campo, con porterías, con redes, con todo lo necesario para ello. Ser pioner en un esport i més a les illes pues, ha estat complicat. Han estat 2 anys de molt de treball, però bueno, si tot va bé, d'aquí poc farem el primer partit oficial y estem molt contents. La idea es esto, crecer como club, buscar la manera de entre todos y con la ayuda de quien sea, de conseguir un campo, de poder armar nuestros equipos y también armar lo que sería la escuelita y divisiones inferiores. Nosotras siempre decimos que cuando juegas al hockey por primera vez ya nunca más estarás sola porque tienes un equipo cubriéndote la espalda, sea para pedir una Coca-Cola en un bar y que no te pasen por encima, o sea para ir a buscar novio o lo que venga. O sea, esto ya es adentro del campo, fuera del campo, ya pasamos a ser un equipo y una familia, sobre todo, y a eso nos referimos con pasión.